Soy Daniela Moreno y esta es mi grabación para Neuroanatomía. Soy estudiante de Psicología Virtual de la UDI de Bucaramanga. En esta primera unidad estamos hablando del sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El central está dentro del cráneo y la columna vertebral, la espina dorsal, y el periférico está fuera del cráneo y de la columna vertebral. En el sistema nervioso hay dos grupos, que son las neuronas y las células Golgi. Las neuronas son la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Son células especializadas que transmiten señales eléctricas y químicas en el cuerpo que nos definen lo que pensamos, la conducta y la forma en cómo nos relacionamos. En esta primera imagen que vemos acá, esta es una estructura de una neurona. Vamos a hablar que tiene, cuerpo celular, que es donde contiene el núcleo y la mayoría de las estructuras celulares, las dendritas, que reciben las señales de otras neuronas por medio de la sinapsis, el axón, que son las que conducen señales a otras neuronas y son las que generan el potencial de acción, y los botones terminales, que son los extremos de los axones que liberan neurotransmisores, que son sustancias químicas que mandan señales. Aquí vamos a hablar según su estructura. Hay neurona unipolar, que son las aferentes, nacen del mismo polo, transmiten información sensorial desde los receptores, el ojo, los oídos y la piel, hacia el sistema nervioso central y nos permite percibir el mundo exterior. Las neuronas multipolares son eferentes, poseen muchas dendritas y un solo axón, son el tipo de neurona más común y se encuentran en el sistema nervioso central. Nos permiten controlar el movimiento muscular y las respuestas glandulares. También están las neuronas bipolar, que son las neuronas por asociación. Tienen una dendrita y un axón, nacen de polos opuestos. Ellos son intermediarios entre otras neuronas y son muy importantes para la integración y el procesamiento de la información. Las neuronas anaxónicas son neuronas donde su axón es tan pequeño que se confunde con el de las dendritas. Ahora vamos a hablar sobre las neuronas según su función. Hay neuronas sensoriales, que son las encargadas de recibir señales de los receptores de los órganos sensoriales hacia el cerebro y la médula espinal, o sea, hacia el sistema nervioso central. Estos impulsos informativos son la base de los órganos de los sentidos y gracias a ellas el organismo puede captar la información que hay en su entorno. Están también las neuronas de interconexión. Estas son intermediarias entre las neuronas sensoriales y motoras, procesan información en el cerebro y permiten las respuestas más complejas. Y por último, las neuronas motoras, que son aquellas que transmiten señales desde el sistema nervioso central hacia los músculos y las glándulas, que es lo que permite el movimiento y las respuestas motoras. Definen la manera en cómo el organismo actúa sobre un medio ambiente para transformarlo o adaptarse. Las células gliales tienen varias funciones de soporte de las neuronas y el sistema nervioso. Entre ellas, el soporte estructural, que es ayudarlas a mantenerse dentro de la posición del tejido cerebral o de la médula espinal, el mantenimiento del ambiente, regulando el entorno químico de las neuronas y controlando la concentración de iones, el aislamiento también en el sistema nervioso central. Algunas células gliales forman mielina, una sustancia que aísla y recubre los axones de las neuronas y acelera la conducción de impulsos nerviosos. Y la fagocitosis, en el sistema nervioso periférico, ciertas células gliales nos ayudan a, desempeñan funciones similares a las células del sistema inmunológico y nos ayudan a eliminar patógenos o células muertas o ya dañadas. Estas son las células gliales. Vamos a empezar por los astrocitos, que son las más abundantes dentro del sistema nervioso. Estas son las que nos ayudan a regular el equilibrio químico del entorno y a mantenerlas dentro de la estructura, hacer el soporte de la estructura para la neurona. Protege el cerebro de las sustancias nocivas presentes en la sangre. Están los oligodendrocitos y las células de Schwann. La principal función de estas células gliales están involucradas en la formación de la mielina, que es la sustancia aislada que recubre los axones de las neuronas, y esa mielina aumenta la velocidad de conducción de impulsos nerviosos. Los oligodendrocitos se encuentran en el sistema nervioso central y mielinizan múltiples axones.
y las células de Schaumann se encuentran en el sistema nervioso periférico y melinizan un solo axón cada una. La mielina es una capa aislante que acelera estos impulsos eléctricos a lo largo de los axones. La microglia es el sistema inmunitario del cerebro. Su función principal es esa defensa inmunológica. Actúa como los fagocitos para eliminar patógenos, células muertas o dañadas y residuos celulares. Y las células espendimales, estas células revistan los vertículos cerebrales y las conductas cerebrales de la médula espinal. Ayudan a la producción y a circular el líquido cefalorraquídeo, que actúa como amortiguador y medio de transporte de nutrientes y desechos en el sistema nervioso central. El cráneo es la caja ósea donde habita el cerebro. En esta se encuentra el tallo encefálico y el cerebelo también. En su parte frontal aloja los órganos de los sentidos. En sus cavidades tiene una parte frontal que es la frente, dos temporales, una a cada lado, dos parietales, una arriba y abajo, y la parte occipital, que es la parte posterior o inferior del cráneo. La columna vertebral es una estructura fundamental en el cuerpo humano y en otros vertebrados. Desempeña varias funciones fundamentales, incluida la protección de la médula espinal y el soporte del cuerpo y la facilitación de los movimientos. Dentro de la columna vertebral se encuentra el tejido nervioso de forma cilíndrica, que es la médula espinal. Esta tiene 7 vértebras cervicales, que son la parte superior de la columna vertebral, que se encuentra en el cuello, 12 vértebras torácicas, que están en la parte media de la columna, cada una de las cuales está relacionada con la costilla, 5 vértebras lumbales, que son soporte para la mayor parte del peso del cuerpo, las vértebras sacras, que son 5, y su función que forma el sacro, una estructura en forma de triángulo que es la base de la columna vertebral, y las coxígenas, que son 4 vértebras fusionadas que forman el coxis en la parte inferior de la columna. La dura madre es la capa más externa de las meninges y está en contacto directo con el cerebro y la médula espinal. Es la membrana más gruesa y resistente, proporciona protección mecánica y sostiene la estructura en su lugar. Está compuesta por tejidos densos y fibrosos que se adhieren a los huesos y al cráneo de la columna vertebral. El líquido cefalorraquídeo actúa como amortiguador y como medio de transporte para nutrientes y desechos. Este rodea y protege tanto el cerebro como la médula espinal. Los aracnoides es una de las 3 membranas meningias que rodean el sistema nervioso central. Estas están ubicadas debajo de la dura madre y se llaman así porque su apariencia es similar a la de una telaraña. Contienen espacios líquidos llenos de líquidos cefalorraquídeos llamados cisternas y ventrículos subaracnoideos, y estos ayudan a proteger el cerebro y también contribuyen a la circulación del líquido cefalorraquídeo. La pía madre es la capa interna de las meninges y está ubicada directamente con el tejido neural. Es la capa más delgada y altamente vascularizada que siguen los contornos de los surcos y las circunvoluciones del cerebro. Estos proporcionan nutrientes a las células nerviosas y ayudan a protegerlas. La mielina, ya lo había nombrado anteriormente, no es una envoltura en el sentido tradicional, pero es una sustancia que aísla y rodea los axones de muchas neuronas. Esta está formada por capas de membranas de células gliales, como las oligodendrocitos en el sistema nervioso central y las células Schaumann en el sistema nervioso periférico. La mielina acelera la transmisión de impulsos nerviosos a lo largo de los axones. Muchas gracias por escucharme en esta exposición. Espero que haya sido clara en los temas y que haya podido abordar todos los temas necesarios para dar a entender esta primera unidad sobre el sistema nervioso. Adiós.